El cinturón de asteroides estaba tranquilo, y a Eisen Cole le gustaba así. Estaba sentado en el asiento de piloto de la Iron Dusty, más asustado que hace unos 20 años. La nave crujía y traqueteaba incluso cuando estaba quieta, pero volaba, y eso le bastaba. «Hay otra roca muerta en el escáner», dijo Nina Vaz desde el asiento de atrás. Tenía las botas sobre la consola y una llave inglesa en la mano, porque Nena siempre la tenía. Era de esas mecánicas que podían arreglar cualquier cosa con la herramienta adecuada y suficiente furia. Y tenía de sobra ambas. Sin señal, sin metal que valiera la pena arrancar. Todo este viaje es un desperdicio de combustible. «Paciencia», dijo Eisen. «La paciencia no paga las piezas de motor», respondió ella. Danny Mars, el miembro más joven de la tripulación, estaba sentado en la estación de comunicaciones con los auriculares a medio poner. Tenía 23 años, era delgado como un alambre y tenía ese rostro que aún parecía sorprendido por todo. Pero era bueno en su trabajo. Podía leer las señales como algunos leen libros, rápido y profundo, y con una extraña pasión por ello. «Espera», dijo Danny de repente. Se ajustó los auriculares a los oídos. «Estoy captando algo. Es débil, muy débil». Eisen se giró. «Baliza de salvamento». «No, no es humano». Los dedos de Danny recorrieron la pantalla. «La frecuencia es incorrecta. No está en ningún canal estándar, pero definitivamente es una señal de socorro». Na dejó caer sus botas al suelo. «Que no sea humano significa que no es nuestro problema». Eisen miró el escáner. Un pequeño objeto flotaba entre dos asteroides a unos 40 minutos de distancia. Daba vueltas lentamente, perdiendo calor, perdiendo energía. Fuera lo que fuese, se estaba muriendo. «Vamos a comprobarlo», dijo Eisen. «Claro que sí», murmuró Na. Lo encontraron encajado en un hueco entre dos rocas. Era una cápsula de escape, pero no como ninguna cápsula de escape que Eisen hubiera visto jamás. El metal era liso y oscuro, casi negro, con finas líneas de luz que recorrían su superficie como venas. Algunas de esas líneas parpadeaban, otras ya estaban muertas. El diseño era inconfundible. Era aeterano. El dominio aeterano era la civilización alienígena más poderosa del espacio conocido. Llevaban miles de años existiendo. Poseían una tecnología que hacía que las naves humanas parecieran juguetes. Y habían dejado muy claro en repetidas ocasiones que consideraban a los humanos una especie joven, ruidosa e insignificante. La mayoría de los humanos ni siquiera habían visto a un aeterino en persona. «Esa es una cápsula de clase real», susurró Danny, mirando fijamente su pantalla. «Militar IRA, cifrado intensivo en los registros de datos. Deberíamos dejarla», dijo Na. Su voz sonaba seria. «Eisen, sea lo que sea esto, está por encima de nuestra categoría. Muy por encima». Eisen miró la cápsula por la ventana. «Otra hora, quizá 2, y quienquiera que estuviera dentro estaría muerto». «Traedla», dijo. Na abrió la boca para discutir, pero la cerró. Conocía a Eisen lo suficiente como para saber cuándo había tomado una decisión. Fue a operar el brazo de carga. Metieron la cápsula en la bodega y la abrieron con un soplete de plasma. El aire dentro olía extraño, dulce y metálico, como flores de cobre. Y dentro, atada a un asiento parcialmente derrumbado, había una alienígena. Era alta, más alta que cualquier mujer humana, con piel de un pálido color plata y marcas en los brazos y el cuello que desprendían un tenue brillo azul. Su cabello era oscuro y largo, casi como el de una humana, pero con un brillo que reflejaba la luz de forma extraña. Llevaba una armadura, no de batalla, sino ceremonial, elegante, ahora agrietada y manchada de sangre más oscura que la humana, casi violeta. Una herida profunda le recorría el costado, y su respiración era superficial e irregular. «Se está muriendo», dijo Danny. Eisen se arrodilló a su lado. Había sido médico de combate antes de convertirse en operador de salvamento. Esa era una vida diferente, pero el entrenamiento nunca la abandonó. La estudió un momento, pensando rápido. Biología alienígena, 2 pulsos. Tenía 2 latidos, lo que significaba un segundo sistema cardiovascular. La herida era profunda pero limpia. El sangrado era lento, lo que sugería que su sangre coagulaba de forma diferente. «Consígueme el botiquín», le dijo a Danny. «No, necesito luz». «¿Mucha?» «No sabemos nada sobre su biología», dijo Na desde la puerta. «Sé que está sangrando y sé cómo detener la hemorragia». Eisen dijo: «Ya basta. Por ahora».
Trabajó durante más de 1 hora. Limpió la herida, selló lo que pudo con adhesivo médico y preparó un vendaje compresivo con suministros destinados a heridas humanas. Monitoreó sus 2 latidos en un dispositivo que no estaba diseñado para leerlos, ajustando su comprensión sobre la marcha. Fue duro, fue improvisado, pero poco a poco su respiración se estabilizó. Dani estaba sentada cerca, trabajando en una pantalla portátil conectada a los sistemas de daños de la cápsula. Estoy intentando obtener los registros de vuelo, dijo. La mayoría son datos militares encriptados, pero puedo ver fragmentos. Despegó desde una nave más grande. Había señales de armas de energía de ataque. Y Isen, las armas que impactaron su cápsula eran armas Aetherin. Su propia gente la derribó. Isen miró a la mujer alienígena en su piso, derribada por su propia especie, huyendo de algo. Abrió los ojos. Eran grandes y violentos, y por un momento se llenaron de puro terror. Agarró el brazo de Isen con una fuerza mucho mayor de la que él esperaba y se incorporó. Su boca se movió y un pequeño dispositivo en su collar cobró vida. Un traductor, dañado pero funcionando. ¿Dónde? ¿Dónde estoy?, preguntó. Su voz era aguda, asustada y furiosa a la vez. Estás en una nave humana, dijo Isen con calma. Encontramos tu cápsula. Estabas herida. Te curé lo mejor que pude. Lo miró, luego a Nena en la puerta, luego a Dani frente a su pantalla. Su expresión cambió. Confusión, incredulidad, algo cercano al asco. Humanos, dijo, como si la palabra en sí misma le supiera mal. De nada, dijo Nena secamente. La alienígena intentó levantarse y casi se desploma. Isen la atrapó. Ella lo apartó de inmediato, apoyándose contra la pared. No deberías haberme encontrado, dijo. Su mirada era dura ahora, pero tras ella, Isen pudo ver el miedo. Tienes que soltarme. Libera otra cápsula. Dame una lanzadera. Lo que sea. Vendrán por mí. Y cuando vengan, destruirán todo a su paso, incluyéndote a ti. ¿Quién viene?, preguntó Isen. Ella no respondió. ¿Quién eres tú?, insistió. Ella lo miró fijamente un buen rato y luego apartó la mirada. No importa. Dani se aclaró la garganta. Isen, he roto otra capa de cifrado. El registro de la cápsula. Está vinculada a la Corte Real Aeterana. Esta no es una cápsula militar. Es una nave de evacuación real. La alienígena cerró los ojos. Antes de que nadie pudiera hablar, la alarma de proximidad de la nave cobró vida. Dani corrió hacia la consola. Su rostro palideció. Una nave de guerra aeterana. Dijo, clase cazadora. Acaba de salir más rápido que la luz en el borde del cinturón. La está buscando. Isen miró a la alienígena. Ella lo miró y en ese momento su expresión no era de orgullo, enfado ni asco. Era la cara de alguien que se había quedado sin escapatoria. No, dijo Isen en voz baja. Sácanos de aquí. No hablarás en serio. Vamos, Nina. Negó con la cabeza, maldijo por lo bajo y corrió hacia la sala de máquinas. El Iron Dusty se estremeció, gruñó y empezó a moverse, adentrándose en el cinturón de asteroides mientras los escáneres de la nave barrían la oscuridad tras ellos. La nebulosa era una pared de luz púrpura y dorada, densa de gas y radiación que convertía cada sensor de la nave en un trozo de metal inútil. Precisamente por eso Isen le dijo a Dani que los lanzara directamente hacia ella. Si ellos no veían nada, tampoco la nave que los seguía. El Iron Dusty se abrió paso entre las densas nubes, temblando con cada bolsa de gas cargado que golpeaba. Las luces parpadearon. El casco crujió y crujió. Dani mantuvo las manos firmes en los controles y la vista fija en el estrecho camino que tenían delante, guiándose más por el instinto que por los instrumentos. Siguen detrás de nosotros, dijo, pero están reduciendo la velocidad. No creo que sus sensores puedan con esta sopa mejor que los nuestros. Bien, dijo Isen, llévanos más profundo. La voz de Nena llegó por el intercomunicador desde la sala de máquinas. Si nos llevan más profundo, la radiación va a quemar las celdas de energía. Les doy quizás 3 horas antes de que se nos corte la energía principal. Entonces tenemos 3 horas, dijo Isen. Detrás de él, en la bodega de carga que ahora servía como una enfermería improvisada, la mujer alienígena estaba sentada contra la pared con los brazos cruzados sobre su herida vendada. Se negó a acostarse. Había rechazado la comida. Lo había rechazado todo excepto el agua. E incluso eso, lo aceptó con una mirada que sugería que les estaba haciendo un favor. Isen regresó y se sentó frente a ella.
Al principio no dijo nada. Simplemente revisó su vendaje, notó que la hemorragia se había detenido y se recostó. Tu herida está sanando rápido, dijo. Más rápido que un humano. Mi especie no es tan frágil como la tuya, dijo. No, solo más educada, al parecer. Algo brilló en sus ojos. No era exactamente diversión, pero casi. Lo estudió. Realmente lo estudió por primera vez. Tú fuiste quien curó mis heridas, dijo. No era una pregunta. Sí, eres médico. Yo fui médico de combate hace mucho tiempo. Y ahora recoges basura del espacio. Salvamento. Isen corrigió. Hay una diferencia. ¿La hay? Isen se encogió de hombros. Salvamento suena mejor. Casi sonrió. Casi. Entonces su rostro se endureció de nuevo. ¿Por qué corriste cuando apareció la nave de guerra? Podrías haberme entregado. Habría sido más sencillo, más seguro. No entrego a la gente a naves que les disparan. Isen dijo, es una regla personal. Ni siquiera sabes quién soy. No, asintió, pero sé que alguien intentó matarte y sé que estabas asustada. Es suficiente por ahora. Hizo una pausa. Pero si quieres que sigamos huyendo, nos ayudará a saber de qué huimos. Guardó silencio un buen rato. La nave crujió a su alrededor. Nubes de gas presionaban las ventanas como niebla de colores. Mi nombre, dijo lentamente, es Valsori. Soy la heredera al trono del dominio aterano. Dani, que había estado escuchando desde la puerta, dejó caer la botella de agua que sostenía. No, venía por el pasillo detrás de él. Se detuvo por completo. Eres la princesa, susurró Dani. Soy el aire, corrigió Vilit. Princesa es una palabra humana. Casi, dijo Na. Se apoyó en la pared y cruzó los brazos, con una expresión entre incredulidad e irritación. Así que tenemos a la realeza alienígena sangrando en el suelo de carga. Eso es maravilloso. Es simplemente perfecto. Día. Val la ignoró y miró a Isen. Me transportaban a una cumbre diplomática a bordo de una nave insignia del dominio. Durante el viaje, mi propia guardia real se volvió contra mí. Habían sido comprados por mi tío, el gran regente Talan. Lleva años deseando el trono. Con mi muerte o desaparición, nadie puede desafiar su derecho. Tu propio tío, dijo Dani. El poder no respeta a la familia, dijo Valeit en voz baja. Organizó el ataque para que pareciera un accidente. Piratas, un fallo del sistema, cualquier cosa que explicara mi desaparición. Escapé en la cápsula, pero me dispararon antes de que pudiera escapar. Estuve a la deriva 2 días antes de que tu nave me encontrara. Isen lo asimiló. Una princesa, una heredera, abandonada por su propia familia, huyendo para salvar su vida en una cápsula rota mientras un imperio fingía que nunca había existido. De acuerdo, dijo. Así que tu tío tiene el trono y te está cazando. ¿Qué quiere? Solo la corona. Vale dudó. Algo cruzó su rostro, más pesado que el miedo. Era vergüenza. Desconozco el alcance total de sus planes. Me mantuvieron alejada de las decisiones militares. Pero quizá lo sepa, dijo Na. Todos la miraron. Levantó un bloc de datos. He estado trabajando en los archivos cifrados de su cápsula. La mayor parte sigue bloqueada. Pero obtuve las órdenes de movimiento de la flota, los horarios de despliegue, y no son defensivos. Giró la pantalla hacia Isen. Él no entendía todos los símbolos aeterin, pero sí el mapa, flecha tras flecha apuntando en una dirección hacia el espacio humano. Está construyendo una fuerza de invasión, dijo Nena. El objetivo es la frontera colonial humana. El silencio que siguió fue tan denso que se sintió. Val miró la pantalla. No, susurró. Eso no puede ser. El dominio no tiene motivos para atacar territorio humano. No tenemos nada que ganar. Tu tío sí. Nina lo interrumpió. Un nuevo gobernante necesita una victoria. Algo grande que demuestre su fuerza. Y los humanos son el blanco más fácil en esta parte de la galaxia. Estamos dispersos. Nuestras naves son lentas. Nuestras armas van un siglo por detrás de las tuyas. Es una primera conquista perfecta. Abrió la boca, la cerró y luego apartó la mirada. Isen la observó atentamente. Esto no era una actuación. Ella no lo sabía. Había pasado toda su vida dentro de los muros de un palacio y nunca había visto de lo que era capaz su imperio. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Isen. No. Según el cronograma de despliegue, la flota podría estar lista en semanas, tal vez menos. Dani se pasó una mano por el pelo. Tenemos que avisar a alguien. A la Tierra,
a las colonias, al cuerpo de defensa. Lo haremos, dijo Isen. Pero ahora mismo, necesitamos sobrevivir las próximas 3 horas. Como si estuviera en Q, el escáner de la nave emitió un pitido agudo. Danny corrió a la consola. La nave de guerra ha encontrado nuestro rastro. Se está adentrando en la nebulosa. ¿Cómo? Exigió No. Deben haber rastreado nuestra estela de radiación. Son más lentos aquí, pero vienen. Isen se movió al asiento del piloto. Danny, encuéntrame una salida. Algo que no se esperarán. Los dedos de Danny recorrieron la pantalla. Hay una bolsa de gas colapsando a unos 12 minutos. Las diferencias de presión son desorbitadas. Si nos aprovechamos de la onda expansiva del colapso, podríamos salir disparados al otro lado de la nebulosa antes de que puedan reaccionar. ¿Y si no lo hacemos bien?, preguntó Na. Nos aplastan. Genial. Isen volvió a mirar a Valey. Ella lo observaba con una expresión que él no supo interpretar. Ni miedo, ni esperanza, algo intermedio. Agárrate a algo, le dijo. Voló. Danny gritó números. Distancia, presión, tiempo. Na se preparó en la sala de máquinas, lista para llevar los motores más allá de todos sus límites. La bolsa de gas se alzaba ante ellos, una masa remolinada de luz y fuerza, colapsando hacia adentro como un puño que se cierra. Isen esperó. La nave de guerra se acercaba. La bolsa se encogía. Todo dependía de alcanzar el borde en el momento justo. Ahora, gritó Danny. El polvo de hierro golpeó el borde colapsante de la bolsa de gas y el universo pareció plegarse a su alrededor. La nave chilló, el metal se dobló. Todas las alarmas de la consola sonaron a la vez. Y entonces, silencio. Habían pasado. Estaban al otro lado de la nebulosa, dando vueltas en el espacio abierto, vivos e intactos. Tras ellos, la bolsa de gas terminó de colapsar. Una pared de gas sobrecalentado selló el camino. La nave de guerra quedó atrapada al otro lado. Danny dejó escapar un suspiro que sonó como si hubiera estado contenido durante un año. Na se echó a reír desde la sala de máquinas, la clase de risa que significaba que no podía creer que aún respiraran. Val estaba sentada en la bodega de carga, agarrada a la pared, con la mirada perdida. Acababa de ver a un piloto humano hacer algo que ninguna computadora de vuelo de aire habría intentado. No porque la computadora no pudiera calcularlo, sino porque el cálculo habría dicho que era imposible, y ninguna Ethereum lo habría intentado de todos modos. A estos humanos no les importaba lo imposible. Simplemente se movían. Bajó la mirada hacia sus manos, hacia las vendas artificiales que envolvían su cuerpo alienígena, y por primera vez en su vida, se preguntó si todo lo que le habían enseñado sobre esta especie estaba mal. La estación Faruin se asentaba en el límite del espacio humano como un clavo olvidado en la oscuridad. Era una parada de reabastecimiento, un puesto comercial y la última oportunidad para abastecerse antes del vacío que separaba el territorio humano del resto. Era pequeño, feo y estaba abarrotado de gente que había perdido un lugar mejor donde estar. El Irondasti entró cojeando en la bahía de atraque, dejando una estela de humo por un tubo de escape agrietado. Na había mantenido los motores en marcha gracias a su fuerza de voluntad y al uso creativo de cinta aislante. Cinta aislante de verdad, que Val había observado con una mezcla de horror y fascinación. «Quédate en la nave», le dijo Isen a Val mientras apagaban la máquina. «Si alguien te ve, las cosas se complican rápidamente». «Soy consciente de lo que soy», dijo Val. Había estado más callada desde la nebulosa, menos aguda. Algo estaba cambiando en su interior, y aún intentaba comprender qué significaba. Isen y Danny entraron en la estación a comprar provisiones mientras la iniciaba las reparaciones de emergencia. Pero Isen tenía una segunda razón para detenerse allí. La estación Farpoint albergaba una patrulla del Cuerpo de Defensa Colonial. Una pequeña, pero era lo más parecido a una presencia militar en este sector. Si alguien podía ayudarlos, era la oficial a cargo. La comandante Lisa Hull era justo la persona ideal para dirigir un puesto remoto. Tenía unos 40 años, la complexión de alguien que se había ganado cada cicatriz que llevaba. Y tenía fama de ser inteligente, justa y completamente reacia. Perder el tiempo. Cuando Isen entró en su oficina y le contó lo que habían encontrado, ella escuchó sin interrumpir. Cuando le dijo quién estaba sentado en su nave, dejó el café y lo miró fijamente un buen rato. «Muéstrame», dijo. Llevaron a Holt a la plancha polvorienta en silencio por un pasillo de servicio para evitar llamar la atención. Bailiff estaba en la bodega de carga, aún con su armadura ceremonial dañada. Su piel plateada brillaba tenuemente en la penumbra.
Holt realizó un escaneo biométrico con un dispositivo militar que contrastaba con todas las bases de datos de especies conocidas a las que tenía acceso el cuerpo de defensa. Los resultados llegaron en segundos. Holtz los leyó y los volvió a leer. «Es real», dijo Holtz. Miró a Valey como se mira una bomba que aún no ha explotado. «Eres realmente el heredero del dominio ateterano». «Lo soy», dijo Billy. Holtz se giró hacia Eisen. Salieron al pasillo. «Tienes que llevar esto a la Tierra», dijo Eisen. «Contacta al mando. Involucra a la flota. Tiene pruebas de un golpe de Estado y un plan de invasión contra colonias humanas. Este es precisamente el tipo de cosas que el ejército existe para manejar». Guardó silencio un momento. Luego suspiró de una manera que le indicó a Eisen la respuesta antes de hablar. «Eisen, voy a ser sincera contigo porque te lo mereces. Si informo de esto por los canales oficiales, esto es lo que sucede. Confirman su identidad y luego intervienen los diplomáticos. Los diplomáticos analizarán la situación y verán a una princesa alienígena fugitiva sentada en una nave humana, perseguida por la fuerza militar más poderosa de la galaxia. Y harán un cálculo. ¿Qué tipo de cálculo? El tipo en el que deciden que es más seguro entregarla a Talon que arriesgarse a una guerra. Lo llamarán diplomacia. Lo llamarán mantener la paz. Y para cuando termine el papeleo, su flota ya estará en camino». Eisen sintió un escalofrío en el pecho. «¿Dices que no ayudarán?» «Digo que el sistema no. Construido para ayudar con esto. No lo suficientemente rápido. No con tanto en juego político. El gobierno de la Tierra no quiere una guerra con los Ateron. Y si devolver a una princesa significa evitar esa guerra, aunque sea temporalmente, lo harán. Incluso sabiendo del plan de invasión. Se dirán a sí mismos que Falbón solo está fingiendo. Negociarán. Se retrasarán, y para cuando se den cuenta de que habla en serio, será demasiado tarde». Holt apretó la mandíbula. «Llevo en este trabajo el tiempo suficiente para saber cómo funciona. Eisen, quienes toman decisiones no son quienes afrontan las consecuencias». Eisen se apoyó en la pared. Esperaba ayuda. Ayuda de verdad. Naves, soldados, un plan que no involucrara a 3 civiles y un carguero destrozado. Pero el universo, como siempre, no se sentía generoso. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña unidad de datos. «Esto es todo lo que tengo. Archivos de inteligencia cifrados sobre los movimientos de la flota de Aetherin, intercepciones de comunicaciones, horarios de patrullaje cerca del mundo trono. No es mucho, pero está actualizado. También te daré un comunicador militar para que puedas enviar señales a través del éter y las interferencias si lo necesitas. Nos estás ayudando extraoficialmente. Le estoy dando el equipo sobrante a un contratista civil. Eso es todo lo que necesitan saber». Ella lo miró a los ojos. «Pero Eisen, tienes que desaparecer de esta estación antes de que mis superiores me ordenen detenerla, lo cual harán una vez que averigüen qué está pasando». Tomó el disco. «Gracias. No me des las gracias. Simplemente no te maten». De vuelta en la nave, Eisen reunió a la tripulación y al Belit alrededor de la pequeña mesa en el área común. Lo explicó todo. Nada de rescate militar. Nada de apoyo gubernamental. Nadie vendría. Danny estudió los archivos de inteligencia en su pantalla. «Podría haber otra manera», dijo lentamente. «El poder de Talvin aún no es oficial. Según la ley del dominio, necesita una confirmación formal del Alto Consejo para legitimar su afirmación. Esa ceremonia está programada para celebrarse en el mundo del trono en menos de 6 días. Mina dijo, si Valeit aparece con vida y pruebas del golpe, la confirmación fracasa. El Consejo debe rechazar su afirmación. Toda su estructura de poder se derrumba». Todos miraron a Valeit. Permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre el regazo y el rostro. Ilegible. «El mundo del trono está en el corazón del espacio del dominio», dijo en voz baja. «Rodeado por la flota más grande de la galaxia. Para llegar, necesitarías cruzar cientos de años luz de territorio hostil en una nave sin armas, sin blindaje y sin aliados. Todas las patrullas aeteranas de aquí para allá tienen órdenes de matarme en el acto. Así que es difícil», dijo Eisen. «No es difícil. Es imposible». Eisen ya había oído esa palabra antes. La había oído de médicos que decían que un paciente no sobreviviría. La había oído de oficiales que decían que una posición no se podía mantener. La había oído de gente que se equivocaba. 6 días después, dijo, «Podemos lograrlo, Danny». Danny hizo cálculos.
Si tomamos una ruta inexplorada a través de la zona muerta entre la extensión de Valen y el corredor de Cart, nos saltamos la mayoría de las rutas principales de patrulla. Ganamos tiempo, pero reducimos los encuentros. Estrecho, pero posible. Levantó la vista. Apenas posible. Nina miró al techo un largo rato. Los motores no pueden soportar una velocidad sostenida superior a la de la luz durante 6 días seguidos. Necesitamos hacer modificaciones sobre la marcha. Desviar la energía de los sistemas no esenciales. Desmantelar todo lo que no necesitemos absolutamente. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo hacerlo yo? Repitió como si la pregunta la ofendiera. Sí, puedo hacerlo. Odiaré cada segundo, pero puedo hacerlo. Isen miró a Valade. Es tu trono, tu gente, tu decisión. Val los miró a cada uno. El piloto que volaba a través de nubes de gas que colapsaban. El mecánico que mantenía unida una nave con cinta adhesiva y terquedad. La joven navegante que sonreía a los problemas como si fueran rompecabezas. 3 humanos, 3 personas de una especie que toda su civilización había descartado como inferior. Había comandado flotas. Se había dirigido a consejos. Había hablado con la autoridad de un imperio tras su voz. Pero nunca había tenido que pedir nada. En realidad no. No así. Te pido ayuda, dijo. Las palabras salieron lentamente, como si cada una le costara algo. No como heredera, no como representante del dominio. Te lo pido como alguien que no tenía a quien recurrir. ¿Me ayudarás? Isen no lo dudó. Sí. Cerró los ojos y negó con la cabeza, pero ya se estaba levantando, dirigiéndose a la sala de máquinas. Empezaré las modificaciones. Trazaré el rumbo. Val los observó moverse. Sin ceremonias, sin debates, sin negociaciones, solo una decisión tomada en segundos seguida de acción. Había pasado su vida en un mundo de protocolos, tradiciones y una política lenta y cuidadosa. Esta gente operaba como un solo latido. El Irondasti despegó de la estación Farpoint 1 hora después, con los suministros cargados y los motores zumbando con los nuevos ajustes de Na. Dani marcó las coordenadas. Isen tomó el asiento de piloto. Detrás de ellos, en el centro de mando de la estación, la comandante Lisa Hope vio cómo la señal de la nave desaparecía de su pantalla. Se quedó allí un momento y luego se giró hacia su segunda al mando. Ajustaré nuestra ruta de patrulla, dijo con calma. Quiero barrer la frontera cerca del corredor Karat. Patrulla estándar, nada inusual. Su segunda al mando arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. La patrulla fragata Cola Roja cambió de rumbo, siguiendo sigilosamente la trayectoria de un destartalado carguero que se adentraba en la oscuridad. Cruzaron a un espacio a segundo día y el universo cambió. Las estrellas eran las mismas, pero todo lo demás se sentía diferente. La pantalla del sensor, que había estado prácticamente vacía en la zona muerta, empezó a iluminarse con contactos. Naves de patrulla, relés de comunicación, estaciones orbitales. El dominio estaba por todas partes, y el polvo de hierro era un ratón paseando por una casa llena de gatos. Dani había manipulado el transpondedor de la nave para que repitiera códigos de identidad falsos cada pocas horas. Había sacado los códigos de antiguas bases de datos de salvamento, naves inactivas, cargueros desmantelados, cualquier cosa que pasara un escaneo rápido. No engañaría a una inspección a fondo, pero fue suficiente para mantenerlos invisibles en la superficie. Mientras tanto, había convertido la sala de máquinas en algo entre un taller y una zona de desastre. Había desviado la energía del sistema de calefacción, las luces de emergencia, el reciclador de agua y uno de los 2 inodoros. La tripulación llevaba capas adicionales y bebía humedad del aire reciclado, pero los motores funcionaban suaves y silenciosos con una firma energética tan baja. Parecía un escombro a la deriva en un escáner. Valade había empezado a cambiar. Ocurrió lentamente, en pequeños detalles que la tripulación notó, pero no comentó. Empezó a acudir a la zona común en lugar de sentarse, sola en la bodega de carga. Le hacía preguntas a Dani sobre navegación. Observaba a Nena trabajar en los motores con genuina curiosidad. Comía las mismas horribles barras de raciones que comía la tripulación y no se quejaba, aunque su expresión sugería que tenía opiniones sobre la comida humana. Al tercer día, llegaron a su primer punto de control. Una corbeta de patrulla del dominio estaba aparcada al otro lado de una vía de tránsito, escaneando cada nave que pasaba. El código falso del transpondedor de DY tendría que aguantar. «Déjame manejar la comunicación», dijo Val. Isen la miró. «No puedes dejar que te vean».
No lo haré, pero sé cómo piensa un oficial Faren. Sé lo que esperan oír, y sé que les hace dejar de hacer preguntas. Se sentó junto a Dani y le dictó una respuesta en Aeteron. No su propia voz, sino un guión para que Dani lo transmitiera como texto. Fue perfecto. Los códigos correctos, el tono adecuado, la autoridad adecuada que el capitán de una nave de carga usaría al hablar con una patrulla menor. La corbeta los escaneó una vez, no encontró nada interesante y les permitió pasar. Eso estuvo bien, dijo Dani, impresionado. Pasé mi infancia escuchando hablar a oficiales militares, dijo Valade. Aprendí su idioma antes de aprender casi todo el mío. El segundo punto de control fue más difícil. Un crucero, más grande y más alerta, con escáneres más profundos. Esta vez, Ise nos ayudó a pasar. Interpretó el papel de un carguero humano que había entrado accidentalmente en el espacio del dominio. Confundido, arrepentido, un poco estúpido. Se apoyó en todos los estereotipos que los aeteranos tenían sobre los humanos. La oficial al otro lado estaba tan ocupada sintiéndose superior que no se molestó en realizar un escaneo completo. Simplemente les dijo que abandonaran el espacio del dominio inmediatamente y siguieran adelante. Cuando el crucero estuvo detrás de ellos, Valade miró a Isen con una mirada nueva. «Lo hiciste a propósito», dijo. «Actuaste como esperan que actúen los humanos, así que no se fijaron bien. La gente ve lo que espera ver», dijo Isen. «Eso funciona con todas las especies». Al cuarto día, Val y Nena empezaron a trabajar juntos. Todo empezó cuando Nena necesitó que alguien sujetara un acoplamiento de potencia mientras soldaba un conducto agrietado. Val se ofreció. Nena la miró y le entregó el acoplamiento sin decir palabra. Trabajaron en silencio durante 1 hora, y al terminar, Nena dijo, «Eres más fuerte de lo que pareces». «Tú también», respondió Valade. Después de eso, algo se abrió entre ellos. Pasaron horas juntos revisando mapas estelares y lecturas de motores, planeando rutas y contingencias. Val conocía los patrones de patrulla del dominio, las formaciones de flota y los horarios de comunicación. Nena sabía cómo hacer que una nave hiciera cosas para las que no estaba diseñada. Juntos, trazaron una ruta a través del último tramo del espacio del dominio que evitaba todas las posiciones importantes de la flota. «De hecho, es útil», le admitió Nais en una noche mientras Val dormía. Fue lo más cerca que había estado de hacerle un cumplido a alguien. Al quinto día, todo salió mal. Estaban a 12 horas del sistema del mundo trono cuando un crucero del dominio apareció de la nada. No seguía ningún programa de patrulla, ni ninguna ruta que hubieran planeado. Era una nave de caza, rápida y bien armada, y los detectó antes de que Dani pudiera cambiar el código del transpondedor. «Nos llaman», dijo Dani, exigiendo identificación. «Y Isen. Están realizando un escaneo profundo. Los códigos falsos no aguantarán». Isen miró el escáner. El crucero estaba entre ellos y el mundo trono. Detrás de ellos había espacio abierto. Ningún lugar donde esconderse. Delante había un campo de escombros de una luna destruida. Un cementerio de roca y polvo en el que ningún piloto en su sano juicio entraría a toda velocidad. «Dani, el campo de escombros. ¿Podemos escondernos?» «Es denso. Realmente denso. Muchas piezas móviles. Pero sí, si entramos, sus escáneres serán inútiles. Hazlo». Dani viró bruscamente y el hierro, cubierto de polvo, se hundió en el campo de escombros. Rocas de tamaño de casas rodaban junto a las ventanas. Dani se movía entre ellas con una concentración que le tensaba la mandíbula como cuerdas. El crucero lo siguió, pero redujo la velocidad. Su piloto era más cauteloso, su nave más grande y menos capaces de navegar el caos. «Están lanzando una lanzadera de abordaje», informó Nina. «Más pequeña, más rápida, viene tras nosotros». Val se levantó. «Déjeme transmitir mi identidad». Todos se giraron para mirarla. «Si transmito en un canal abierto, la lanzadera y el crucero se centrarán en mí. Tienen órdenes de capturarme o matarme. Soy la prioridad. Si llamo su atención, la nave puede adentrarse más en el campo donde no pueden seguirme». «Eso es una locura», dijo Na. «Rastrearán la señal hasta nosotros. No porque no esté en la nave cuando la envíe». Ella ya se estaba moviendo hacia la esclusa de aire. «Tomaré uno de los trajes de emergencia y me posicionaré en una de las rocas más grandes. Transmito desde allí. Vienen por mí. Tú mueves la nave. Cuando se den cuenta de que la señal no viene de la nave, tendrán que elegir entre perseguirte o venir por mí. De cualquier manera, gana tiempo».
¿Y qué te pasa?, exigió Isen. Soy más rápido y más fuerte que los humanos. Puedo sobrevivir en el vacío más tiempo. Estaré bien. Estarás sola en una roca con una nave de guerra cazándote. He estado sola antes. Isen la miró fijamente. Luego agarró un traje de emergencia de la pared. Voy contigo. Eso no es necesario. Voy contigo. Salieron juntos. El campo de escombros era una pesadilla de roca giratoria y polvo brillante. El traje de Isen estaba diseñado para reparaciones cortas, no para operaciones de combate en un cementerio de asteroides. Pero siguió a Val mientras saltaba de roca en roca con una gracia que lo hizo sentir muy humano y muy pesado. Encontró un gran fragmento estable y activó el modo de transmisión de su traductor. Su voz se escuchó en todos los canales abiertos, clara, fuerte e inconfundible. Esta es Valsori, heredera del dominio a Eteran. Estoy viva. Regreso para reclamar lo que es mío. El efecto fue inmediato. La lanzadera de abordaje cambió de rumbo, en picada hacia la señal. El crucero retrocedió, confundido, tratando de localizar la fuente. Dani aprovechó la distracción para empujar el polvo de hierro hacia el campo, apagando los motores y flotando silenciosamente entre las rocas. Na apagó todos los sistemas que producían calor o luz. La lanzadera encontró la roca. Un escuadrón de soldados con armadura pesada aterrizó y se dispersó, buscando. Isen y Val se escondieron en una grieta apenas lo suficientemente grande para ambos, apretados en la oscuridad mientras las botas crujían sobre la piedra. Un soldado se acercó, demasiado cerca. Isen pudo ver el tenue resplandor del arma en su mano. Val se tensó a su lado. El soldado se detuvo. Se giró y siguió adelante. Esperaron 20 minutos. La lanzadera buscó, no encontró nada, y retrocedió hacia el crucero. El crucero, incapaz de localizar el polvo de hierro entre los escombros, finalmente avanzó para ampliar su patrón de búsqueda. Dani trajo la nave de vuelta. Isen y Val subieron a bordo. Las manos de Isen temblaban, no de miedo, sino de frío. Ella no dijo nada, pero le puso la mano en el hombro un momento antes de caminar hacia la zona común. Esa noche, con la estrella del mundo trono visible como un punto brillante en el escáner, Val se sentó junto a Isen en la cabina. Guardó silencio un buen rato. En el dominio, dijo, nos enseñan que los humanos son seres inferiores, demasiado emocionales, demasiado frágiles, demasiado efímeros para importar. Lo creí toda mi vida. Lo miró. Nunca me he equivocado tanto. Isen no supo qué decir. Así que dijo la verdad más simple que se le ocurrió. De donde yo vengo, no se deja a la gente atrás. Eso es todo. Eso es todo. Llegaron al sistema del mundo trono al amanecer. Hora de las naves. El bloqueo era enorme. Cientos de naves de guerra en perfecta formación, vigilando cada acceso. El rostro de DY se ensombreció. Un antiguo pasadizo minero a través de un campo de asteroides al otro lado del sistema, que conducía a un muelle de mantenimiento en el anillo orbital del mundo trono. Sin vigilancia, porque el pasadizo era tan estrecho y peligroso que nadie creía que una nave pudiera atravesarlo. Naival pasaron 3 horas reforzando la sala con todo lo que encontraron. Soldaron chatarra en los puntos débiles. Drenaron hasta la última gota de energía de los sistemas no esenciales. Entonces Isen tomó los controles. Apagó el piloto automático y voló. El pasaje era un túnel de roca que serpenteaba y se estrechaba sin previo aviso. Isen voló. A mano. A ojo. Con ese instinto que no se puede programar ni enseñar. Dani calculaba las distancias. Na reparaba los daños a medida que ocurrían. Vilit se sentó junto a Isen, abrochado al cinturón, observando cómo sus manos se movían sobre los controles con una precisión que parecía imposible para una especie con vidas tan cortas. La nave chocó contra una pared. Rozó un techo. Perdió una antena parabólica y la mitad del blindaje trasero. Sonó la alarma. El metal se rasgó. Isen siguió volando, enhebrando la aguja una y otra vez hasta que el pasaje se abrió y el anillo orbital apareció ante ellos, brillando la luz del sol de éter. Atracaron. El Iron Dusty apenas se mantenía unido, pero allí estaban. Lo habían logrado. Dani se recostó en su silla y rió hasta quedarse sin aliento. Na se quedó de pie en la sala de máquinas en ruinas, y no dijo nada en absoluto porque no había palabras para lo que acababa de suceder. Valait miró a Isen. Sus manos seguían sobre los controles y estaban perfectamente firmes. Imposible, susurró ella. Sí, dijo él. Nos lo dicen a menudo. El anillo orbital era enorme, una estructura que rodeaba el planeta entero como una corona de plata. Rebosaba energía y vida.
Millones de Aeterins vivían y trabajaban en una ciudad que flotaba sobre las nubes. Isen nunca había visto nada igual. La magnitud por sí sola le oprimía el pecho. Este era el corazón de un imperio que había estado construyendo civilizaciones mientras los humanos aún descifraban el fuego. Y en algún lugar abajo, en la gran cámara del Consejo, en la superficie del planeta, Falbón estaba a punto de convertirse en el ser más poderoso de la galaxia conocida. Tenían horas, no muchas. El muelle de mantenimiento donde habían aterrizado estaba polvoriento y olvidado, usado solo por drones de reparación y trabajadores de servicio. Nadie esperaba visitantes, y menos una nave de carga humana medio destruida. Eso les daba un pequeño resquicio de invisibilidad, pero no duraría. Necesitamos que Beilith entre en la cámara del Consejo, dijo Isen, extendiendo un plano de la capital sobre la mesa. Dani lo había sacado de la red pública del anillo orbital, ni siquiera encriptado, porque al parecer los Aeterons no imaginaban que alguien se atreviera a usarla en su contra. La cámara es el edificio más vigilado del planeta, dijo Val. Señaló el mapa. La guardia personal de Talvin, además de la propia fuerza de seguridad del Consejo. Cientos de soldados, barreras de energía en cada entrada, escáneres biométricos. No hay forma de entrar por la puerta principal. Así que no usamos la puerta principal, dijo Na. Estudió el esquema con la misma mirada que le dedicaba a un motor averiado. No como un problema, sino como algo que aún no se había resuelto. La capital funciona con una red eléctrica centralizada. Todo, luces, barreras, escáneres, comunicaciones, todo conectado. Si la red falla, incluso por unos minutos, los sistemas de seguridad se reinician. Un apagón, dijo Dani, comprendiendo. No solo un apagón, sino un fallo en cascada. Dijo Val. Llegué a la unión principal. El respaldo se activa. Llegué a eso también. Y todo el sistema se oscurece como fichas de dominó. No durará mucho. Quizás 10 minutos antes de que redirijan la energía manualmente. Pero 10 minutos sin barreras ni escáneres son suficientes, terminó Isen. El plan se concretó rápido, como siempre. Nada ordenado, nada elegante, pero real. Dani piratearía el sistema de comunicación de los anillos orbitales y transmitiría un mensaje a todo el planeta antes de que actuaran. Na y Dani irían juntas a la unión de la red eléctrica. Na se encargaría del trabajo técnico y Dani la mantendría conectada con Isen en tiempo real. Isen escoltaría a Val por los túneles de mantenimiento bajo la capital hasta la cámara del Consejo. Una cosa primero, dijo Dani. Estaba sentado ante su consola con los dedos sobre el teclado. Antes del apagón, antes de todo esto, quiero enviar un mensaje. ¿A quién?, preguntó Val. Dani sonrió. A todos. Trabajó durante 30 minutos enrutando la señal a través del sistema de transmisión pública del anillo orbital, rebotándola por los relés de comunicación de todo el planeta. Cuando estuvo listo, envió 3 palabras por cada canal abierto en todos los idiomas que admitía el sistema. La princesa vive. El efecto no fue inmediato. Fue algo así como una ola. El mensaje apareció en pantallas públicas y dispositivos personales. Canales militares, redes civiles. Se extendió desde el anillo orbital a la superficie, de la capital a las provincias, de ciudad en ciudad por todo el planeta. 3 palabras, y el dominio contuvo la respiración. En la cámara del Gran Consejo, Talón recibió el mensaje a mitad de la ceremonia. Ordenó a su oficial de comunicaciones que rastreara y desactivara la señal. Se había sembrado la duda, y la duda, una vez sembrada en una civilización construida sobre la certeza, crece rápido. Se pusieron en movimiento. Dani y Na tomaron una cápsula de transporte hasta la unión de la red eléctrica al otro lado del anillo orbital. Isen y Val descendieron a la superficie del planeta por un ascensor de mantenimiento que olía a aceite y metal viejo. Entraron en el sistema de túneles bajo la capital. Corredores de servicio construidos siglos atrás, mapeados en el esquema, pero olvidados por todos los que importaban. Los túneles eran oscuros y estrechos. Isen se movió primero, su linterna cortando un pequeño camino a través de la oscuridad. Val lo siguió, sus marcas bioluminiscentes tenues, su respiración controlada. No hablaron. No quedaba nada que decir que sus acciones no hubieran dicho ya. La voz de Na crujió en la calma. En posición, listos para tu señal. Hazlo, dijo Isen. En algún lugar sobre ellos, Nena hizo lo que mejor sabía hacer. Rompió algo importante. La unión de energía principal falló. La de respaldo giró y falló. 3 segundos después,
La ciudad se quedó a oscuras. Lo sintieron en los túneles. Un obturador profundo. El zumbido de energía que había sido constante desapareció de repente. Las luces de emergencia parpadearon, tenues y rojas. Sobre ellos, la capital era un caos. Las barreras de seguridad cayeron. Los sistemas de escáner se reiniciaron con pantallas en blanco. Los soldados se apresuraron en la oscuridad, gritando órdenes que nadie podía transmitir porque la red de comunicaciones también estaba caída. Isen y Val corrieron. Treparon por escotillas de acceso y pasillos de servicio, siguiendo el mapa que Dani había grabado a fuego en sus memorias. 3 niveles más arriba, 2 pasillos a la izquierda, a través de una puerta de servicio que se abría a un pasillo detrás de la gran cámara de consejo. Y ahí es donde los guardias los encontraron. 4 soldados personales de Toon, de élite y armados, estaban de pie en el pasillo como si hubieran estado esperando. Quizás así fuera. Toon estaba paranoico, y los paranoicos vigilan tanto las puertas traseras como la delantera. Los soldados alzaron sus armas. Isen se interpuso frente a Valade. Lo que siguió no fue elegante. No fue el tipo de pelea que se narra con admiración por la técnica y la habilidad. Fue fea, desesperada y humana. Isen golpeó al primer soldado antes de que el arma pudiera disparar, hundiendo su hombro en el pecho del alienígena con todo su peso. El soldado cayó al suelo. El segundo golpeó a Isen en la espalda con la culata de un rifle. Isen se tambaleó. Se giró y lanzó un puñetazo que impactó en algo duro. Luchó como luchan los humanos cuando todo depende de ello. Con furia, con terquedad, con la absoluta negativa a permanecer en el suelo, recibió golpes que habrían detenido a un hombre más inteligente. Una cuchilla le alcanzó el brazo. Una patada le crujió algo en las costillas. Pero siguió moviéndose, siguió abalanzándose, siguió interponiéndose entre los soldados y Val. Val no se quedó quieta. Era Aetherin, más fuerte y rápida que cualquiera de ellos. Desarmó al tercer soldado con un movimiento que parecía agua fluyendo alrededor de una piedra, y usó su propia arma para incapacitar al cuarto. Cuando terminó, Isen estaba de rodillas, sangrando por el brazo y la frente, respirando con jadeos cortos y agudos. Val lo levantó. Se apoyó en ella y ella lo dejó. ¿Puedes caminar?, preguntó ella. «Puedo hacer lo que necesite», respondió él. Entraron en la cámara del Gran Consejo por una puerta lateral que no estaba destinada a ser una entrada. La cámara era enorme. Un salón circular con gradas que se elevaban por todos lados, lleno de cientos de líderes, políticos y comandantes militares de Aetherin. En el centro, sobre una plataforma elevada, se encontraba Falvin en plena ceremonia, con la mano extendida hacia la corona ceremonial. Las luces parpadearon, las pantallas se reiniciaron y en todas ellas seguía desplazándose el mensaje de DY. La princesa vive. Entonces, la puerta lateral se abrió y entró la princesa. Valade Zorai entró en la cámara del Gran Consejo sin parecerse en nada a la heredera que recordaban. Su armadura ceremonial estaba agrietada y manchada, hecha por humanos. Las vendas cubrían las heridas de sus brazos y costado. A su lado había un hombre humano, sangrando, maltratado, de pie gracias a su fuerza de voluntad. Tras ellos, un reguero de guardias inconscientes. La cámara quedó en silencio. Todas las miradas se giraron. La mano de Talvin se congeló sobre la corona. Val caminó hacia el centro de la sala. No hizo una reverencia. No pidió permiso. Se quedó donde tenía todo el derecho a estar y habló con una voz que llenó la sala sin gritar. Les contó todo. El golpe de Estado, el intento de asesinato, las naves de guerra que apuntaban al espacio humano. Transmitió los datos de los registros de sus cápsulas y los archivos de inteligencia que le había proporcionado el comandante Ur, proyectándolos en todas las pantallas de la cámara. Nombres, fechas, órdenes, todo al descubierto. Y entonces dijo algo que el consejo no esperaba. «Fui salvada por humanos», dijo. 3 personas en una nave averiada, sin armas ni motivos para ayudarme. Lo arriesgaron todo. No por recompensa, ni por poder, ni porque se lo ordenaran. Lo hicieron porque creían que era lo correcto. Me criaron para pensar que su especie era inferior a la nuestra. Estaba equivocada. Todos estábamos equivocados. Talon intentó hablar. Llamó a los guardias. Ordenó su arresto. Pero el consejo observaba los datos en las pantallas, y los datos no mentían. Los altos mandos militares, a quienes Talon más necesitaba, se levantaron de sus asientos y le dieron la espalda, uno por uno, y luego todos a la vez. La confirmación falló. Talon fue detenido por su propia guardia. En las horas siguientes,
La flota de guerra se retiró. Se abrieron los canales diplomáticos. Los mensajes volaron entre el mundo trono y el espacio humano. Mensajes de explicación, de disculpa y de algo que nunca antes había existido entre estas dos civilizaciones. Una conversación honesta. El primer acto oficial de Wei como heredera reconocida del dominio fue algo que ningún gobernante ateterano había hecho en toda la historia de su civilización. Reconoció formalmente a la humanidad como iguales, no como aliados por conveniencia, no como una especie inferior tolerable. Iguales. Mencionó a la tripulación del Iron Dusty por su nombre al dirigirse al dominio, y cuando pronunció el nombre de Isen, su voz era firme, pero sus ojos no. Isen vio la transmisión desde un banco en el pasillo, fuera de la cámara. Na lo había encontrado allí después de que Dani la guiara por los túneles. Le había vendado el brazo y las costillas con la misma eficiencia práctica que usaba con los motores de la nave. Dani se sentó a su lado, sonriendo a la pantalla mientras los mensajes inundaban el espacio humano. Confusión, incredulidad y luego una lenta oleada de algo que parecía esperanza. ¿Sabías que esto pasaría?, le preguntó Mina en voz baja. Y se negó con la cabeza. No, simplemente no quería dejarla ahí fuera sola. Na lo miró un buen rato. Luego le puso la mano en el hombro y, por una vez, no tuvo nada mordaz que decir. 3 semanas después, el Iron Dusty volvió a volar. Bailey se había ofrecido a reconstruirlo por completo, pero Isen solo pidió reparaciones y algunas mejoras, mejores motores, un segundo inodoro que funcionara y un sistema de navegación que no fallara cada 6 horas. Na había aceptado las modificaciones del motor a Etherin con el entusiasmo de un niño que abre un regalo, y desde entonces había estado encerrada en la sala de máquinas, hablando consigo misma en un idioma que era mitad inglés y mitad ingeniería. Dani